Mi nombre es Angie Caterín López Castro. En este momento vamos a hablar sobre el empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o traición. El término empirismo proviene del griego eutepía, cuya traducción al latín es experientia, de donde deriva la palabra experiencia. La experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Parte también del mundo sensible para formar los conceptos y esto encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. En cuanto a las características del empirismo, encontramos que las principales características como corriente filosófica son las siguientes. Primero, el conocimiento subjetivo se basa en la experiencia de un individuo y su percepción de la realidad. Segundo, los conocimientos se nutren en base a experiencias internas como los pensamientos, emociones, y en cuanto a las externas encontramos lo material y lo físico. Tercero, se contrapone al racionalismo. La mente no posee ideas naturales, sino que de estas deben adquirirse mediante el conocimiento, que al ser provisto por las experiencias es limitado. Cuarto, el método de aprendizaje es experimental o inductivo. También la quinta no utiliza la moral, en este caso para destruir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. En cuanto a la ciencia, el empirismo no se debe mezclar con la investigación empírica, ya que las diferencias epistemológicas se deben considerar puntos de vista opuestos sobre la mejor manera de hacer estudios, pues que sin embargo entre los investigadores hay cierto consenso de que los estudiantes deben ser empíricos. Por lo tanto, el empirismo actual se debe entender como uno entre todos los ideales en competencia pues de obtener el conocimiento, pero pues como tal el empirismo se caracteriza primeramente por el ideal para permitir que los datos de la observación pues hablen por sí mismos. También pues el empirismo, por lo tanto, no solo se debe entender en relación con el término de que se ha utilizado en la historia de la filosofía, sino también debe interpretar de una manera u otra que permita distinguir el empirismo entre otras posiciones epistemológicas en la ciencia contemporánea. Pues entre otras palabras, el empirismo, pues, es como el concepto que se debe contribuir junto con otros conceptos que juntos hacen posible discriminaciones importantes entre los diferentes ideales subyacentes de la ciencia contemporánea. Estas modernas. En el primer lugar tenemos a John Locke. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Brighton, Inglaterra. Fue un hombre polifacético que estudió en la Universidad de Oxford, institución en la que se doctoraría pues en el 1658, aunque su especialidad era la medicina, y mantuvo relaciones pues con grandes científicos del momento, como el mismísimo pues Isaac Newton. John Locke también pues ejerció de diplomático, teológico y economista. Su epistemología pues no cree como en la existencia del innatismo y el determinismo, considerando pues que el conocimiento del origen sensorial, por lo que se rechaza completamente la idea absoluta en favor de la probabilística matemática. Uno de sus frases célebres es: nuestros ingresos son como nuestros zapatos. Si son demasiado pequeños nos agitan y nos pellizcan, pero si son demasiado grandes nos hacen tropezar y tropezar. En segundo lugar, tenemos a George Beckerley. George Beckerley nació en Desert, cerca de Thomastown. Fue el hijo mayor de William Berkeley, miembro de la familia nobiliaria de Beckerley. Recibió su educación en el Kilkenny College y asistió a las clases de Trinity College de Dublín, donde pues acabó sus estudios en 1707. Permaneció en el Trinity College hasta lograr un título de profesor del griego. Pues su primera publicación fue de carácter matemático, pero la primera que le ganó pues la notoriedad fue su ensayo hacia una nueva teoría de la visión, publicado en 1709.
aunque pues también levantó mucha polémica en su momento debido a sus conclusiones que forman parte en la actualidad de la óptica. También es conocido como el obispo Beckerley, un filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como el idealismo subjetivo, pero su doctrina también se conoce como el inmaterialismo, dado que negaba la realidad de abstracciones como la materia externa en su juventud. Pues Beckerley también propuso que no solo puede saber si un objetivo es, o solo si puede saberse un objetivo siendo percibido por una mente. Una de sus frases célebres es: existir es una cosa, pero ser percibido es otra. Esto lo saqué de tres diálogos entre Hilas y Filonus en el 1713, según George Beckerley. En tercer lugar tenemos a David Hume. David Hume pues nació en Edimburgo, Escocia, el 26 de abril de 1711, en una familia perteneciente a la pequeña nobleza de la frontera con Inglaterra. Fue el menor de tres hermanos. Su padre abogado falleció en 1714. Cuando David era un pequeño, pues su madre se fue entonces a vivir a Night Wells para criar a sus hijos con su cuñado. En 1722 entró en el colegio de Edimburgo, donde tuvo por profesores a discípulos de Newton y leyó a los poetas latinos y a los escritores ingleses. Su familia lo destinó a hacer como una carrera de derecho, aunque desde muy joven supo que quería pues dedicarse a la filosofía. Él mismo pues también lo relata en su autobiografía de My Own Life, mi propia vida, que escribió cuando pues tenía 4 meses antes de su muerte. Esto lo escribió 4 meses antes de su muerte, pero pues por otro lado también tanto la percepción como la reflexión nos aportan una serie de elementos que atribuimos a la sustancia como soporte de ellos, pero no limita su crítica a las sustancias materiales, sino al propio yo. Una de sus frases célebres es: la belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. A Francis Bacon. Francis Bacon nació en Londres el 22 de enero de 1561 y murió en Middlesex el 9 de abril de 1626. En 1573, a la edad de 13 años, ingresó al Trinity College en la Universidad de Cambridge, en donde pues estudió con su hermano mayor, Anthony Bacon. Así fue pues un célebre filósofo político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Es considerado también eh, pues el padre del empirismo por sus obras y pensamientos que ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. Una de sus frases más conocidas es: comienza a hacer lo que quieres hacer ahora, no estamos viviendo en la eternidad, solo tenemos este momento brillando como una estrella en nuestra mano y derritiéndose como un copo de nieve. En conclusión, encontramos que partiendo de la filosofía, tenemos que el empirismo es un apoyo para el racionalismo, pues el empirismo nos indica que el conocimiento proviene únicamente de la experiencia. Esta experiencia puede ser interna o externa. La necesidad de decir lo que se piensa y lograr fomentar las ideas es lo que da origen a la filosofía, la necesidad de comprender lo que pasa en nuestro alrededor y naturaleza. Por lo tanto, su importancia pues reside en que toda la verdad debe ser puesta a prueba y una vez que se experimenta en el día a día, se establece su verdadera realidad. Gracias.